explicación sobre el asunto de los libros. Bueno, estamos al aire. Salud. Buenos días para todos, muy bendecidos. Saludamos a todas esas personas tan bellas que nos escriben, se comunican con nosotros a través del internet y a través del teléfono. Yo le doy muchas gracias al Señor porque tenemos una audiencia maravillosa, una aceptación tremenda, recibiendo esta palabra, unos correos maravillosos cuando gente que nos escriben diciendo hemos estado tanto tiempo en iglesias religiosas, vamos a decir, y oyendo este mensaje estamos como esa muchacha dice que 2 años en la iglesia llena de miedo. Una persona de Colombia que nos escribió diciendo tanto temor, tanto miedo que infundían en mí y toda la semana era lo mismo, pasando al frente y poniendo las manos. Sin embargo, con estos mensajes siento que estoy libre, que la palabra me ha hecho libre. Sobre todo este último mensaje de lo que los religiosos llaman el hijo pródigo, que eso no existe en la Biblia, eso de hijo pródigo. Esto ha traído una respuesta tremenda y en la Biblia hay ciertos y determinados pasajes o sucesos que de ese suceso tú pudieras hablar toda la vida, y uno es ese, porque ahí hay predestinación, ahí hay real sacerdocio, hay reinado, hay el Padre que es el que nos busca a nosotros y no nosotros al Padre. En fin, hay tantas cosas que se pudiera hablar toda la vida, pero quiero aprovechar un momentico para hacerle ciertos comentarios a las personas que nos ven, y una es que lamentablemente la oferta de los libros que hicimos solamente podemos enviarlo por correo a Estados Unidos y Puerto Rico, porque hay personas de otros países, de Argentina, Colombia, que los están solicitando, pero no es por el asunto del libro, sino el costo del envío. Es más caro el envío que el libro. Entonces, la única alternativa que hay para eso es lo que se conoce como libro electrónico, que nosotros le mandamos un código, si usted lo solicita, es mucho más económico, y usted en su internet lo baja, y tengo entendido, no estoy muy seguro, que inclusive se puede imprimir, porque así lo hicimos con un hermano de allá de Venezuela, de Punto Fijo, Venezuela. Le mandamos el código y él pudo bajarlo. No sé si lo pudo imprimir, pero por lo menos lo puede leer. Pero el envío es extremadamente, o sea, el envío de un libro a Argentina es el costo de 3 libros. Entonces sumamente caro. No es rentable. Entonces la oferta todavía está en pie y va a estar en pie solamente por el mes de junio. La oferta es la siguiente: yo tengo un gran interés de que usted tenga este libro, La revelación del misterio escondido, la gracia de Dios. En este mes solamente, y en este mes le vamos a regalar, junto con este libro, sobre la finanza, predestinado sobre la sobreabundancia. Esto es una oferta que vamos a hacer solamente este mes, y usted no necesita comprarlo en este momento, ¿verdad? Estoy diciendo claro. O sea, no mande dinero ni lo compre en este momento. Solamente usted nos manda a decir, yo le voy a decir dónde, que usted está interesado en la oferta del libro. info@victoriogarciabarbon.com. Usted solamente ahí manda a decir, estoy interesado o interesada en la oferta del libro. Nosotros vamos a ir preparando la lista para cuando ya haya completado el mes, podamos decirle a la casa de publicaciones cuántos libros hay que imprimir, porque es que el libro está agotado, y entonces la casa de publicaciones no hace un libro ni hace 2, hace una cantidad grande.
Entonces estamos esperando a fines de mes para decirle la cantidad. Usted solamente escribe a info@victoriogarciabarbon.com y ahí nos deja saber que usted está interesado en el libro La revelación del misterio escondido, porque no todo puedo yo hablarlo aquí en la televisión, y aunque lo pudiera hablar todo, me tomaría muchísimo tiempo, años, poder transmitir a través de la televisión lo que yo escribí en este libro. Aquí lo que hay es, vaya, con este libro, que es hasta un regalo especial para los pastores, para que conozcan la gracia de Dios. Entonces, dicho esto, tengo que decir otra cosita. Yo no soy muy experto en las redes, pero tengo entendido que ahí en las redes, en el canal YouTube, una persona hace un comentario y otra persona que está también ahí en esa red puede contestarle. Entonces yo quiero ser muy franco y claro, y muy honesto. Cualquier pregunta que usted haga, cualquier inquietud que usted haga, que se la conteste otra persona, que no sea yo o no seamos nosotros no somos responsables de esa respuesta, porque hay mucha gente buena ahí, pero nosotros no las conocemos, ni sabemos a qué grado de conocimiento del pacto de la gracia puedan tener. Así que nosotros vamos con el tiempo y contestando todas las preguntas. E inclusive muchas veces la gente hace la pregunta o piensa hacerla, porque a mí me lo dicen, piensan hacer la pregunta y antes de hacerla ya uno se la contesta por la misma trayectoria del mensaje. Así que la otra cosa es que si en la página, que es victoriogarciabarbon.com, ahí hay una casilla que dice suscribirse. En este momento se cayó la casilla, no sabemos por qué, ya el técnico la está arreglando. Ahí usted se suscribe, solamente pone su correo electrónico y cuando nosotros tengamos algo que comunicar, por ejemplo, el día que vayamos a dar un seminario, que todavía yo no he anunciado que voy a dar un seminario, lo vamos a dar en algún momento. Esa es la forma y manera en que le vamos a avisar. A través de un correo electrónico le vamos a decir fecha y hora, pero todavía no está el seminario cerca. Pero mientras tanto, vaya inscribiéndose ahí, esté pendiente en la página, no en la de YouTube, sino en la página que es victoriogarciabarbon.com. Ahí también puede disfrutar 200 y pico de mensajes de diferentes temas, y ahí usted chequea hasta que la arreglen, porque son cosas técnicas que a veces pues se descomponen. La semana pasada y antes pasada que estuvimos hablando sobre el hijo pródigo, yo voy a hacer una paráfrasis para entonces entrar en el tema que nos corresponde hoy, que viene, cae bien ahí. Y que de hecho sea de paso el tema que vamos a tratar hoy, la Biblia lo cataloga un misterio. Y los misterios necesitan revelación. Y entre tú y yo vamos a explicar por qué a los predicadores que están todavía en tradiciones y rudimentos y costumbres de hombres, no se les revela el misterio. Porque los misterios necesitan revelación. Revelación es algo que no está escrito, que es lo que ellos no acaban de entender. Porque si estuviera escrito, no era revelación. No había necesidad de revelación, cualquiera lo leía. Entonces vimos ahí un cuadro, una radiografía completa de lo que es el reino y de cómo Dios opera. Ahí en Lucas 15 empieza el relato diciendo que un padre tenía dos hijos. Y también queremos recordarle a la gente que en las parábolas siempre tenemos que buscar tiempo para identificar a los personajes, porque en cada parábola
hay una cosa muy curiosa, que nunca mencionan a la palabra Dios. Dios no aparece ahí, ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo, pero los personajes de la parábola, por la acción que llevan a cabo, tú puedes determinar, identificar quién es cada uno de ellos. Entonces aquí hay un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dice al padre: Padre, repárteme a mí la herencia que me corresponde. Y la Biblia, si usted la lee despacio, con la ayuda del Espíritu Santo, no a la carrerita, sino despacio, entendiendo que es Dios hablándote, Claro. te vas a dar cuenta que ahí en la palabra les hay una S que dice la Biblia, y les A los 2. repartió la herencia a los 2. Quiere decir que los 2 recibieron lo mismo. Claro. El padre partió su herencia, le dio la mitad al menor y le dio la otra mitad al hijo mayor. Resulta ser que el hijo menor, que parece que era un poquito, andaba desordenadamente. ¿Qué quiere decir? Con mente. Que tenía su mente desordenada, joven, inquieto, quiso irse de la casa, se fue de la casa. Dice la Biblia que malgastó toda su herencia. La Biblia no especifica en qué. O sea, no nos interesa en qué. El asunto es que lo malgastó todo. A lo mejor compró cosas, le vendieron una prenda falsa, apostó a los caballos. Sabrá Dios, el asunto es que malgastó todo su dinero. Y llegó el momento que tenía hambre. Y lo más cercano que encontró fue un señor. Le dijo al señor ese que se encontró que tenía hambre, y el señor lo mandó a una hacienda de cochinos, de puercos, a comer algarroba. Y la Biblia dice, y él deseaba llenar su vientre con la algarroba, pero nadie le daba. Y estando en esa condición, dice que volvió en sí. Y él mismo exclamó y dijo: yo aquí me muero de hambre, sin embargo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Quiere decir que él ya había estado en ese lugar. Él conocía lo que había allí. Dice: me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. Pero lo hermoso y maravilloso de este pasaje es que dice que cuando el hijo venía, el padre lo vio de lejos. Eso nos indica que el padre estaba esperando que el hijo regresara, porque él sabía que el hijo iba a regresar. Y cuando vio al hijo, corrió, totalmente opuesto a lo que los predicadores hacen cuando un hermano se ausenta de la iglesia por la razón que sea y regresa. Entonces ese día el predicador aprovecha y lo condena, le dice: fuiste a comer algarroba con los puercos, el diablo te llevó, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia. Sí. Aquí dice que el padre lo vio de lejos y el padre corrió. No fue el hijo el que corrió. Y el padre lo abrazó y el padre lo besó. Y el padre mandó a los criados a buscar el becerro. El becerro, indicando eso, porque gramaticalmente él podía decir: tráiganme un becerro cualquiera. Claro. Pero no, eso nos indica que desde que el día que el muchacho se fue, ya lo tenía preparado. Él preparó el becerro porque sabía que el hijo regresaba. Así. Cuando el hijo regresa, el padre no lo regaña, no lo manda al infierno, no le dice lo malo que eres tú, ni lo malo que te aportaste, lo has malgastado todo, sino mata al becerro, hace fiesta y manda a los criados, y eso pudiéramos usar la palabra, a restituirle lo que el muchacho había, con su mente desordenada, había perdido. Le da nuevos vestidos, que eso tipifica
Reinado. real sacerdocio, Ajá. la vestimenta del sacerdote, le da anillo Ajá. que tipifica reinado y le da unos zapatos nuevos para que aprenda a caminar por la obra preparada de antemano. Y eso es un paralelo con Apocalipsis 1:5, donde dice que Él nos perdonó todos nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ese es el panorama que tenemos ahí. Pero tenemos el panorama del hijo mayor, que cuando se entera que el padre hace fiesta y le da todas esas cosas al hijo, se enoja y le reclama al padre una mentira. Le dice, este hijo tuyo que se fue lo malgastó todo con rameras, que también es una mentira. No se sabe de dónde él sacó eso, porque él no estaba con el muchacho. Y yo que me he pasado toda la vida aquí obrando y trabajando contigo, no me has dado ni un cabrito. A lo que el padre le responde, tú siempre has estado aquí y todas mis cosas son tuyas. Quiere decir que aunque lo tenía todo, no había disfrutado de nada. Entonces, moraleja, y esto es gracia, fíjate, el hijo menor no hace nada. Es el padre el que hace, que corre, abraza y besa. Además, le da vestidura, le da anillo, le da zapatos sin hacer nada y le mata el becerro. Sin embargo, el hijo mayor se pasa obrando y trabajando y sin embargo no disfruta de nada. Tipificando aquí la iglesia de gracia en el hijo menor y la iglesia religiosa que en vez de recibir se pasa la vida pidiendo, oído, lo que ya le dieron. Uy, pero eso es maravilloso. Porque si ahí en Segunda de Pedro capítulo 1 dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder, pero hay ahí otra palabrita que es necesario entenderla, que dice, mediante el conocimiento. Quiere decir que si tú no tienes conocimiento, tú puedes tener una herencia y la herencia quedarse ahí y tú nunca cobrarla. Entonces, ¿qué le pasaba a este muchacho? Le faltaba conocimiento. Aunque le habían dado la herencia, él creía que trabajando la iba a conseguir. Y tú para una herencia, tú no necesitas trabajar. Así es. Y a lo mejor al hermano que nos está oyendo en esta tarde, lo que yo voy a decir le va a lucir raro. Para una herencia tú no necesitas ni fe. Porque la herencia ya te la dieron. Tú no necesitas creer, porque ya la herencia está ahí. Tú lo que tienes que hacer es recibirla. Encontrarte en la posición que Él te dio. Claro. Que Él te hizo digno. Que Él te hizo acepto. Que Él hizo un sacrificio. Que Él validó el nuevo pacto. Que te dio una herencia. Que te limpió con su sangre. Que el panorama que nos enseña aquí es que el muchacho regresa a la casa de su padre, que el muchacho regresa al redil de las ovejas, que el muchacho al arrepentirse regresa al lugar más alto donde estuvo con Dios al principio de la creación, que es los lugares celestiales, que es donde Pablo dice, estamos sentados juntamente con Cristo en el reino celestial, dignos de recibir todo lo que le pertenece al Padre, es nuestro. Pero la semana pasada tú mencionaste un versículo que se encuentra en Gálatas 3:29, que viene como anillo al dedo, lo que vamos a leer en los próximos versículos ahí. O sea, en otras palabras, nosotros lo que hacemos es regresar a un lugar donde ya estuvimos. Nosotros no vamos, sino regresamos. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa. Ok, mira el dilema que confrontan los que predican. Ahí terminan. Sin darse cuenta, quizá por falta de conocimiento, que esta Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, sino en pensamiento. Porque la continuación de ese pensamiento que tú acabas de leer no termina en Gálatas 3:29, sino continúa en 4:1. Lee el 4:1. Que a mí me gusta muchísimo, porque dice, pero también digo. Pero, o sea, cuando viene la palabra pero, te está diciendo que continúa lo antes dicho, o lo elimina, o lo arregla, o le añade. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado? La mayoría de edad, la madurez, porque una de las cosas que tienen todas las herencias, es que el heredero esté en capacidad de administrarla. Un padre le puede dejar una herencia enorme a un hijo, y si el niño tiene 3 años, le deja un curador. Un curador es un administrador. Un tutor que le pague la comida, que le pague el colegio, que le compre la ropa, pero no le va a entregar la chequera con 100 millones de dólares para que el niño haga un desastre con eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aunque son herederos, por cuanto son niños en la palabra, funcionan como esclavos hasta el día señalado que ellos puedan ser maduros. La semana pasada leímos, y tú vas a volverlo a leer, allí en Hebreos capítulo 5, nos va a hablar de cómo alcanzar la madurez. Nos va a hablar de, ahí lo que tú vas a leer, nos va a hablar de cómo alcanzar la madurez, cómo dejar de ser niño y cómo disfrutar la herencia. Es en Hebreos 5:11. 5:11. Tú vas a leer 5:11 y vas a dar un brinquito, fíjate, hacia atrás, porque el pensamiento que tú vas a leer ahora no comienza ahí, comienza en Hebreos 4. Entonces comienza en Hebreos 4. No. Tú lees Hebreos 5:11. Ok. Y entonces le das atrás y lees 4 para tener la base de que ellos entiendan. Claro, yo estoy suponiendo, yo estoy seguro de que ellos allá tienen su libreta y su cuaderno y su Biblia, están sentaditos ahí como buenos estudiantes, porque este no es un mensaje cualquiera. Así es. Acerca de esto. Ahora la persona que nos está escuchando, nos está viendo, tiene 2 dedos de frente, es una persona inteligente, por eso nos ve. Entonces la pregunta de inmediato, la pregunta necesaria, ella tiene que preguntarse, ¿acerca de qué? ¿Acerca de qué? Que tú acabas de leer acerca de esto. Pues yo tengo que decir, ¿acerca de qué? Hebreos 4. Hebreos 4. Ya lo tengo aquí. Que de eso es lo que está hablando Pablo. Hebreos 4:9. Sí. Dice. Lee el 9, el 10 y el 11. Por tanto queda un reposo. ¿Viste? Entonces ahí es que empieza el pensamiento. Cuando Pablo ella dice acerca de esto, y tú te preguntas ¿acerca de qué? Pues acerca del reposo. Porque el reposo es todo lo contrario a la obra. Tenemos ahí el caso de los 2 hermanos. Uno estaba en reposo, fiestando por allá, y el otro estaba haciendo ¿qué? Obrando y trabajando. Entonces ahí dice acerca de esto, ¿acerca de qué? De reposo. Ok, ¿qué dice? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Entonces quiere decir que tú no puedes pedirle a Dios que te haga nada, porque Dios está en reposo. Ya Dios hizo todo lo que iba a hacer. Por eso la Biblia dice en Génesis capítulo 1 y 2 que en el 7º día Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó, Dios no hizo más nada.
Lo único que faltaba por hacer era el sacrificio de Jesús y ese también se hizo. ¿Qué más le vamos a pedir a Jesús que haga? Nada. Nada. No le podemos pedir nada. Entonces, si a Dios está en reposo, dice ahí que así como Dios ha reposado de sus obras, debemos nosotros reposar de las nuestras. ¿Por qué? ¿Qué más dice? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. quiere decir que no estar en reposo es una desobediencia a Dios. Wow. Todo lo contrario a lo que te enseñan en la iglesia evangélica protestante, que si tú no ayunas, que si tú no vigilas, que si tú no haces esto, que no haces lo otro, estás en desobediencia. Aquí la palabra, no yo, la palabra te dice que no estar en reposo, creyendo, porque de esto es que se va a hacer reposo. El reposo es creer que hubo uno que lo hizo todo por ti. Ese es el reposo. Entonces, cuando yo hago algo, yo estoy en desobediencia, porque con mi actitud lo que yo estoy diciendo es, como Él no lo hizo suficiente, No completó. no completó la obra, entonces ahora tengo yo que venir a hacer algo para poderla completar, y entonces caigo en semejante ejemplo de desobediencia. Así es. Ahora vamos otra vez al 5. Ya sabemos de lo que está hablando Pablo, que es en cuanto al reposo. El reposo. Entonces, dice 5:11. Acerca de esto. Acerca de esto, del reposo. Ujú. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Mucho. Y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardo para oír. Mira, la semana pasada, antes pasada, yo mencioné que la palabra tardos, ahí, cuando tú la buscas en el griego, es la palabra lerdo. Y un lerdo es un mongólico. Entonces hay una persona que me escribe y me dice que la exposición que se hizo sobre el hijo pródigo fue magistral, que ella había leído eso cantidad de veces y nunca lo había entendido, pero que si no me parecía que era un poco fuerte a la palabra mongólico, a esas personas impedidas. Es que yo no estoy hablando de gente impedida. No. A nosotros, los niños impedidos, inclusive la hija de nosotros trabaja con niños especiales. ¿Ves? Y nosotros en algún momento hemos tenido relaciones con niños especiales. Sí, señor. Estamos hablando de gente grande, que son reverendos, que son obispos, son patriarcas, son apóstoles, pastorean iglesias de miles. Y sin embargo, esto, que es fácil para ellos, se le hace difícil, porque son mongólicos conscientes. Así es. No es que son mongólicos porque nacieron con una incapacidad. Ellos saben que si ellos hablan lo que nosotros hablamos, sus intereses creados se ven afectados. La gente deja de ofrendar. A ellos lo que les conviene es que la gente esté ignorante de lo que ellos son en la gracia de Dios. Porque una vez la gente entiende esto, dejan de depender de ellos. Y una vez dejan de depender de ellos, dejan de llegar las ofrendas. ¿Viste? Entonces no es que sean personas incapacitadas, sino que son gente aprovechadas y vividores. Son gente grande, que se saben poner trajes de $4,000 y vivir en casa de 8 millones. Esos no son mongólicos con incapacidad. Así es. Son tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, por favor, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, el ABC, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora el pensamiento no termina ahí, continúa en el 6.
Porque fíjate, habló de niño, Ujú. falto de madurez. Ahora el 6 te explica cómo se alcanza la madurez. Por tanto, dejando ya Dejando ya. los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, ¿Qué más? de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiere decir que si tu mensaje todos los domingos es lo mismo, el arrepentimiento, a la vez que tú te arrepientes una vez, tú no te tienes que arrepentir más, porque ya tú regresaste a tu lugar de origen. Si todos los domingos tú tienes que decirle a la gente que tu fe en Dios depende de lo que tú haces, todos los domingos tienes que estarle poniendo mano a la gente, Así todos es. los domingos le estás hablando del juicio eterno. Cuando hoy, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de que ya nosotros fuimos juzgados y fuimos declarados inocentes. Cuando tú mantienes tu mensaje en eso y metiendo a la gente en un charco de agua, diciendo que ahí se quedan sepultados sus pecados, tú entonces mantienes a la gente como niños espirituales. Al ser niños espirituales, no tienen la edad necesaria o la madurez necesaria Para la herencia. para cobrar la herencia. Así es. Tan sencillo como eso. Entonces, ahí en 1 Corintios 3, fíjate cómo Pablo insiste, o el Espíritu Santo, en la falta de madurez. 1 Corintios 3. Sí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, ¿Viste? sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Quiere decir que Pablo, cuando llegó ahí a la iglesia de los corintianos, o al grupo que había salido del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y vivían en Corinto. Entonces Pablo le dirige esa carta y los regaña o les llama la atención por la forma en que ellos se conducían allí dentro del grupo, y le dice: yo no puedo hablarle a ustedes cosas profundas como espirituales, no le puedo revelar misterios, porque ustedes todavía son niños. ¿Viste? Entonces yo quiero hacer una mención que se encuentra ahí en Romanos 8, que viene al pie junto con lo que hemos venido hablando. Porque fíjate, hay dos tipos de hijos. Está el hijo natural y está el hijo adoptado. Ahora mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Lo leo? Léelo tú, sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora fíjate que eso, cuando tú lo lees en el original, como de verdad está puesto, no se lee así, sino se lee esto al revés. Ahí fíjate cómo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Se lee al revés, dice: porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Así que se lee. Ajá. Porque somos espíritu. Así es. Entonces, si tú eres hijo de Dios, eres guiada por el Espíritu, porque tu Padre es Espíritu. Sigo. Dale, sigue. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud ¿Viste? para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Fíjate lo que recibiste, el espíritu de adopción. Ujú. Y cuando dice ahí, por el cual clamamos Abba, Padre, la palabra Abba es una palabra tan tierna como cuando tú eres un niño que dependes de tu papá y confías en él, que no te va a fallar, que tú no estás
tú no estás preocupado cómo se paga la renta, ni cómo se va a poner comida en la mesa, ni cómo van a llegar los zapatos. Tú confías en que ese es tu daddy, como se dice en inglés, tu papito. Y la expresión ahí, Abba Padre, es papito. Papito. No es, oh Padre eterno, ay, el viejo de las barbas largas que está ahí arriba vigilándome por si me porto mal. No, este es un papi. Este es, como dicen en Puerto Rico, papito Dios. O sea, donde tú te puedes acercar, no a orar, sino a hablar. A decirle, como le dije yo la otra noche, que tú viste que pasé un día muy ajetreado y cuando fuimos a orar, inclusive dije, voy a hablarte como te hablo cuando estoy solo contigo. Estoy cansado. Hoy yo no puedo orar porque me voy a quedar dormido. Así que dejo todo en tus manos. Y cogí y me acosté. O sea, le puedes hablar así porque él te entiende. El peor error que puede cometer la gente es tratar de ocultarle a Dios las cosas. Así es. Porque Él te entiende. Entonces, adopción es diferente a hijos naturales. Un hijo natural es un hijo natural. Pero un hijo adoptado del mundo natural conocemos cómo es que eso trabaja. Por eso en la Biblia dice que fuimos elegidos entre los escogidos. Porque los ángeles son hijos de Dios, pero no son espíritus como nosotros. ¿Viste? Inclusive voy a decir algo más que puede ser que a los hermanullos les moleste. Ese árbol que está allá afuera es un hijo de Dios, pero no es espíritu. ¿Viste? Un león, un tigre, etcétera, etcétera, un águila, son hijos de Dios, porque vienen de Él, los creó Él, Claro. pero no son espíritus. Tú eres espíritu diferente. Entonces nosotros fuimos elegidos para ser adoptados, hijos suyos. Entonces es igual cuando tú vas a un lugar, un orfanatorio. Y tú dices, yo quiero este. ¿Qué tú estás haciendo? Señalando ¿Lo este. estás qué? Estás escogiendo. No, lo estás eligiendo de entre un grupo que fueron escogidos para estar allí. Entonces, cuando tú eres adoptado, el protocolo es diferente. Cuando tú eres un hijo natural, a ti te parieron y caíste en la cama ahí y comiste con los demás que estaban en la casa y te criaste ahí en el barrio. ¿Ves? Porque Dios crea, pero los padres crían. ¿Ves? Y entonces ahí te creaste con los vecinos, con el maestro, con el cura, con el pastor, con el político, con el bodeguero, con el tío, te criaste ahí, ¿viste? Y ahí cogiste tu formación y tu crianza, ¿ves? Pero el hijo pródigo, y nadie te puede decir nada porque te están criando, pero el hijo adoptado no. El hijo adoptado, el padre, decide, después que le hace el cuestionario, si lo elige o no. Wow. Porque puede hacerle el cuestionario y después de terminar el cuestionario decir, no, a este no lo elijo. Vamos a hacerle el cuestionario a este otro a ver si me conviene. Entonces, a ti cuando te pasaron el cuestionario y a mí, te eligieron y te adoptaron. Y cuando a uno se adopta, se le da todo el derecho a poseer todo lo que le pertenece al Padre. Pero antes de llegar ahí pasaste por un proceso de elección. Por eso en Efesios 1, verso 6, dice que nosotros fuimos aceptos en el amado. O sea, la forma en la cual tú y yo fuimos aceptados a ser adoptados como hijos suyos, porque aunque éramos hijos naturales, nos fuimos. Ajá, sí, claro. Y por allá aprendimos muchas cosas, como el muchacho que se fue de la casa.
que cuando él regresó, aprendió cosas por allá que no sabía cuando estaba en la casa. Claro. Entonces el padre, cuando el muchacho regresa, es el que decide si lo acepta en la casa otra vez o no. Pero el padre tiene la salida, que es el becerro. Entonces al matar el becerro, justifica al muchacho. Dios, al cargar tus pecados y los míos en Jesús, te justifica a ti y te hace acepto en el amado. Entonces hay una parte ahí que yo a ningún predicador se le he oído. Tú a todos los predicadores los oyes hablar de la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí? Pero la sangre derramada en la cruz del Calvario a ti no te justifica para nada. Es la del pretorio. Jesús va a Getsemaní. Allí ora las 3 veces, derrama la sangre de su mente y se libra de la agonía mental. El próximo paso de Jesús es al pretorio, eso está en Marcos 15. Y el pretorio es palacio de justicia, donde se juzga a la gente. Allí en el pretorio es donde Dios carga sobre él el pecado de todos nosotros, no es en la cruz. En la cruz le ponen los clavos en las manos, en los pies, ¿verdad que sí? La lanza, pero donde carga Dios el pecado, que en Corintios Pablo dice, si hubieran conocido, no hubiesen crucificado al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque ellos querían matar a Jesús, pero lo que a ellos no se les reveló nunca fue que al matar a Jesús estaban acabando con el pecado que estaba sobre Jesús. Entonces cuando él va al pretorio, Dios carga sobre él el pecado de todos nosotros, y allí en el pretorio, que es el palacio donde se juzga a la gente, tú fuiste juzgada, yo fui juzgado, pero salí inocente. Por eso es que él me declara que soy acepto en el amado y me puede adoptar como hijo suyo, porque al adoptarme yo regreso a la casa, pero regreso limpio, regreso justo, regreso justificado, regreso redimido, regreso comprado gracias al sacrificio que Jesús llevó a cabo en el pretorio, y es donde se cumple el misterio de la adopción. Porque cualquiera diría, pero si ya tú eras hijo de Dios, sí, pero yo era un hijo descarriado. ¿Viste? Sí. Entonces él tenía el derecho de escudriñarme cuando yo regresé para ver si yo podía ser elegido de entre los escogidos. Pero como Jesús cargó el pecado mío y fue juzgado, y yo salí inocente, a mí no me van a volver a juzgar, ya yo salí inocente. Entonces el Padre me hace acepto en el amado y me recibe con el espíritu de adopción, donde entonces yo ahora le puedo decir, Abba Padre. ¿Ve? Entonces, una de las cosas que por eso yo estoy insistiendo tanto en que la gente adquiera el libro, es que ahí te habla del pretorio, lo que nadie te ha hablado. Tú oyes hablar de Getsemaní, tú oyes hablar de la cruz del Calvario, tú oyes inclusive hablar de la vía dolorosa, pero del pretorio, de lo que pasó en el pretorio, de lo que produjo el pretorio, que es el palacio de justicia, donde se juzgaban a la gente. Te digo hasta más, no solamente allí fuimos nosotros libres del pecado, sino que allí en el pretorio fue donde Dios cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores sobre él. En el pretorio, porque allí en el pretorio es que a él lo flagelan. Allí en el pretorio es que a él le quitan la manta, le ponen la otra y lo convierten en una llaga. Allí en el pretorio es que le ponen la corona de espinas, ¿viste? Allí en el pretorio es que suceden las cosas. Sí. Entonces ese es mi interés en que la gente adquiera el libro, porque el libro te explica bien detalladamente todo lo que allí pasó
para que tengan el conocimiento de la gracia. Entonces, ahí en Efesios capítulo 1, verso 5, búscalo tú en lo que yo busco, Gálatas 4. ¿Cuál me dijiste? Efesios 1, 5. Yo voy a terminar de leer ahí en Romano, en lo que tú buscas ahí. Dice, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Ves? Por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Claro. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él, ayúdame a leer ahí porque está media tachada la palabra ahí, participamos. Ahora lee ahí en Efesios 1, verso, ¿qué te dije? 5. ¿Qué dice? Porque yo creo que este viene desde el 4. Sí, viene más bien desde el 3, pero como nos queda un poquito de tiempo del tiempo del mensaje, quiero aprovechar ahí para poderlo tocar lo que nos concierne, donde dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Quiere decir que fuimos, ¿qué? Adoptados. Fuimos adoptados. Pero ahora en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿De qué? En el amado. Y observa que la palabra amado está con letras mayúsculas. Entonces, ¿cómo nos hicieron aceptos? En el amado. ¿Aceptos para qué? Para ser adoptados. Y al ser adoptados, entonces somos herederos de Dios, no de Pepe, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Justamente. Quiere decir que cuando yo soy coheredero, lo que tiene Él lo tengo yo. Somos un coheredero. Entonces, algo que la gente no acaba de entender, por eso insisto en lo del libro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Cristo nos vino a rescatar de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros antepasados. Él no nos vino a salvar, porque nosotros nunca tuvimos salvación. Lo que siempre tuvimos fue eternidad, siempre fuimos eternos. ¿Y con qué nos vino a rescatar? Con la sangre. Entonces, si tú no tienes conocimiento de lo que la sangre hizo por ti, y tú crees que la sangre te salvó, tú no puedes recibir que fuiste acepto en el amado. Al no recibir eso, porque no tienes el conocimiento, que es el que te hace libre, no puedes declararte adoptado. Si no te declaras adoptado, entonces no entiendes que al ser adoptados eres heredero de Dios. O sea, tú llegaste, y cuando llegaste, Él te eligió entre los escogidos y te adoptó. Cuando te adoptó, te constituyó heredero de Él y coheredero juntamente con Cristo. Y te dijo, te he elegido y te he aceptado en el amado. De ahora en adelante yo soy tu papi. Todo lo mío es tuyo. Wow. Pero cuando tú te encuentras en una iglesia llena de rudimentos, bautizando a la gente, poniéndola en obra, en desobediencia, empezando desde el patriarca mayor hasta el más pequeño, mientras estén obrando, dice la Biblia, no yo, están en desobediencia, porque así como Dios ha reposado de sus obras, debemos nosotros reposar de las nuestras, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nosotros estamos en un pacto llamado gracia, que es el pacto del agradecimiento, porque todo lo que Dios iba a hacer y Jesús iba a hacer, ya lo hicieron. O sea, que en otras palabras... Aquí no se pide.
la falta de conocimiento de todo eso. Dice la palabra, y conoceréis la verdad. Y al conocerla, ¿te hará qué? Libre. Libre. Entonces ellos pueden tener la verdad con ellos, pueden tener 15 Biblias, tienen 15 verdades, pero no la conocen. Claro. ¿Viste? Porque ahí dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya no fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento. El conocimiento es lo que te hace a ti libre. Así es. Entonces, insisto, hágase de este libro, mire, la revelación del misterio escondido, la gracia de Dios. Aquí está casi todo, no todo, pero casi todo lo que yo sé de la gracia. Y son casi 40 años. Escríbanos a info@victoriogarciabarbon.com y solamente díganos que está interesado en el libro. No lo compre, yo después le voy a decir cómo hacer. Y junto con este libro le vamos a regalar este. Esto es solamente por el mes de junio. Pero no lo compren ahora. Porque si lo compra ahora, no se le va a enviar ahora. Hasta que no se termine el mes de junio. Para ver cuánta. Claro, para poderle decir a la casa de publicaciones, imprímeme 1000 libros. ¿Viste? Pero no puedo ahora decirle yo, hazme 3 esta semana y 5 la semana que viene. Entonces no lo compre ahora. Nosotros le vamos a decir cuándo. Pero sí, indíquenos que a usted le interesa. Claro. Y vamos a ir haciendo la lista. Igual que si no es Puerto Rico o Estados Unidos, solo podemos mandarle el libro electrónico. Ese sí. Entonces, ¿qué te parece? Hemos sido aceptos en el amado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Así es. ¿Para qué? Para ser herederos de Dios y coherederos con Cristo de todo lo que Él tiene. Este es el pacto de la gracia y del agradecimiento. Y del agradecimiento. Aquí no se pide. Cuando entramos en obra, entramos en desobediencia. Y las iglesias entonces están llenas de desobedientes. Desde el pastor, el apóstol, el patriarca, hasta el más pequeño. Porque así como Dios ha reposado de sus obras, debemos nosotros reposar de las nuestras. Nosotros entramos en agradecimiento. A Él no hay que decirle lo que tú necesitas. Él sabe todo lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Hello. Él es el que sabe qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito. Y Él no me va a dar lo que yo quiero. Él me va a dar lo que yo necesito. Y muchas veces lo que está pasando es que yo me encapricho en lo que yo quiero y Dios me da lo que necesito y no me doy cuenta que me lo dio. Porque estoy encaprichado en lo que yo quiero. Y a veces lo que yo quiero va a venir a redundar en un estorbo para mí. Sin embargo, lo que yo necesito, que ya Él lo tiene preparado para mí, eso nunca me es estorbo. Así es. Siempre está ahí. Así que, aceptados en el amado, adoptados hijos suyos, para ser herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y te recuerdo el libro. Y te recuerdo que te suscribas. Y mira, no hay seminario por el momento hasta que nosotros le avisemos. Así que será hasta la próxima. Un gusto haber estado con ustedes compartiendo muy bendecido esta maravilla. Adiós. Adiós.